Pues pueden pasar con su maestro, con su profe. Continuamos estudiando la serie de la oración. Hasta ahorita hemos visto puntos interesantes. Ahora vamos al siguiente punto, que es que debemos de orar con humildad. Repito, debemos orar con humildad. Santiago nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero Él siempre da gracia a los humildes. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro, capítulo 5. Acompáñenme, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, la palabra del Señor dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este punto, este aspecto, el pastor Jerry siempre habla de la palabra kenosis, que en español es despojarse. En pocas palabras, no te aferres a tus privilegios, no te aferres a tu posición, no te aferres a tus derechos. Simplemente, cuando el Señor nos pone en una posición, es porque tenemos que servir. Estamos para servir. Y ante el Señor nunca vamos a ser superiores, jamás. Aún los reyes más poderosos, humanamente hablando, ante el Señor siguen siendo sus siervos. Y si no me cree, vea cómo Dios ha usado a reyes muy poderosos, como el rey de Asiria, que vendría siendo Sargón II, a Nabucodonosor II, ha usado a Ciro, ha usado a Darío, a Tarjerjes, a los Jerjes, a otros reyes más. Porque no hay rey que pueda oponerse al Rey de Reyes y Rey de Gloria, que es el Señor. Entonces, entendiendo eso, nosotros que no somos reyes en absoluto, somos sus ovejas, sus hijos. Si es cierto, tenemos confianza con Dios, que podemos acercarnos a Él como Padre, pero aún así tenemos que acercarnos con humildad. ¿En qué sentido? Hay personas, no digo que sea aquí, espero que no sea así. En otras iglesias que yo he visitado, cuando escucho una que otra oración que los hermanos de esa iglesia hablan, híjole, tal pareciera como que le están exigiendo a Dios, como que le están diciendo: Señor, es que toma en cuenta lo que yo hago, toma en cuenta esto. Recuerden la historia del rey Ezequías, cuando él estaba enfermo. El profeta le dijo al rey Ezequías que él iba a morir y que pusiera a cuenta sus cosas. Cuando Ezequías comienza a orar, Ezequías dice: Señor, acuérdate de esto, que yo hice aquello, y de esto, y de aquello, y lo otro. Pero obviamente Ezequías estaba llorando, pero él enfatizó mucho su yo. De pronto Dios le dice al profeta, creo que era Isaías, si no me equivoco, si me equivoco me corrigen. Le dice Dios a Isaías: regresa y ve y dile a Ezequías que lo voy a sanar, no por todas las cosas que él hace, ni por todas las cosas que él es, sino por amor a mi nombre, dice Dios. Dios hace las cosas por amor a su nombre. Sí, es cierto, lo hace por nosotros y para nosotros porque somos sus hijos. Pero si yo voy a presentarme ante su presencia, recuerde que estamos orando en el nombre de quién. O se supone que estamos orando en el nombre de quién. Otra vez, quiero escucharles. Escuché a una persona nada más susurrando. ¿En el nombre de quién estamos presentándonos en oración? Amén. Entonces, si estamos presentándonos en el nombre de Cristo, ¿la obra de quién va a ver el Señor? De Cristo. No va a ver mi obra.
va a ver la obra de mi Señor. Y por eso es que siempre que acudamos a oración, debemos de acordarnos, Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie. Y si lo soy, no es por mí mismo, es por causa de su Hijo amado, que lo dio todo en la cruz por mí. Y le ruego, le suplico en su misericordia y su gracia y por amor a su nombre que quiera hacer esto. Yo entiendo que es muy largo la frase, lo entiendo. Y no estoy diciendo que tiene que ser así. Pero recuerde que no son nuestras obras, que no son nuestros hechos. Es Dios que lo hace. Luego hay gente que dice, la oración tiene poder, pero ¿saben por qué razón tiene poder la oración? Es por causa de Dios. La oración en sí misma, aislada de todo lo demás, no tiene poder. Porque el orar es hablar personalmente con alguien. Eso es orar. Y si hablar, eso implica tener poder, pues ¿para qué ocupamos de Dios? La fuente o el objeto de la oración es Dios. Y si funciona, no es por causa mía, es porque estoy unido a Cristo. No olviden, mi hermano, que tenemos que siempre presentarnos ante el Señor con esa humildad, no pensando que soy más que los demás, no pensando que yo hice grandes cosas, porque el hombre no puede hacer grandes cosas si no está unido al olivo que es Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y separados del Señor Jesucristo, nuestras obras, número 1, son sucias, porque somos pecadores. Y número 2, son insuficientes, porque jamás estarán al estándar de la justicia de Dios, porque no somos perfectos. También aprendamos de la parábola del fariseo del publicano, de acuerdo a Lucas 18, 9, 14. Que el publicano decía, Señor, yo hago esto, yo ayuno tanto, yo pongo diezmo tanto, yo estoy yendo a la iglesia puntualmente, esto y aquello. Y la oración más sencilla y preciosa que se puede registrar en esa parábola es el publicano cuando dijo, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Imitemos la humildad del publicano y rechacemos la soberbia del fariseo. Dios no se agrada en responder oraciones de los orgullosos que buscan para sí mismo antes que dárselo a Dios. Porque nuestras oraciones siempre tienen que ser enfocados en que se haga la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. No para mi gloria, no de acuerdo a mi voluntad. Otro punto, debemos perseverar en la oración. Y este punto va muy ligado desde el comienzo cuando comencé, valga la redundancia, pleonasmo, esta serie. Porque había mencionado que la oración es un mandato. Y como mandato hay que hacerlo. Y si obviamente hay que hacerlo, este punto que es perseverar en la oración, técnicamente es el cumplimiento del mandato que el Señor nos dijo, oren, oren y sigan orando. Es sencillo. Tenemos que perseverar. Ojo, no es lo mismo la insistencia que la perseverancia. Son dos cosas muy diferentes. Me van a preguntar, hermano, ¿en qué es diferente? Ahí te va, tranquilo. Mientras que la insistencia está enfocado en una sola cosa, la perseverancia implica toda la acción. Esa es la diferencia. Por ejemplo, una persona puede estar insistiendo, adelante, buenos días, pueden estar insistiendo una y otra vez, Señor, dame un Corvette, Señor, dame un Corvette, Señor, dame un Corvette, Señor, dame un Corvette. Y ves las señales tan claras, incluso hasta en los anuncios. No con tu Corvette, no con tu Corvette. Y tú, imaginaciones mías. No es lo mismo la insistencia a la perseverancia, en el que nos reunimos los miércoles y luego surge una situación y ponen en el grupo de WhatsApp, hermanos, oren por esto. O cuando dicen, hermano, me siento mal, ¿pueden orar por mí? Por supuesto, oramos por usted. No es lo mismo.
Ahora bien, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que insistir es malo. No, no es malo. Simplemente es la intención del corazón. Porque podemos seguir insistiendo en que, Señor, yo quiero que mi mamá se salve. Yo quiero que mi papá se salve. Yo quiero que mis amigas de mi colegio se salven. No, no es malo eso. Es precioso orar insistiendo que el Señor quiera tener misericordia para salvar a esas personas. Es precioso. Pero todo depende de las intenciones. Pero cuando Dios da un rotundo no, deja de insistir. Por ejemplo, con Pablo. Pablo se dice en la Biblia que 3 veces Dios le dijo, Señor, quítame este aguijón. Quítame este aguijón. Quítame este aguijón. Y Dios le respondió con una frase preciosa. Bástate mi gracia. Y Pablo entendió con eso. Y Pablo dejó de insistir. Pero ojo, dejó de insistir en esa petición, pero él continuó perseverando en la oración. Esa es la diferencia. No es malo, ojo. Todo depende que si lo que estás pidiendo con insistencia es para la gloria de Dios o son para tus deleites. Por alguna razón dijo Santiago, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden para sus deleites. Ojo, ¿habrá ocasiones que Dios nos conceda un deleite? Sí, si Dios quiere. Puede ocurrir. Por ejemplo, cuando yo estaba de viaje, vamos hacia adelante, cuando yo estaba de viaje allá en Reynosa, yo tenía un gran deseo, y va a parecer tonto mi deseo, pero no importa. Yo tenía un deseo de encontrarme una Biblia que se llama Biblia de Estudio Arqueológica. Ese era mi deseo. Y no había en México, en ninguna librería. Llamé a la Ciudad de México, que se supone que es la capital y donde todo llega primero. Hasta llamé a unas librerías que están en el Gabacho, que son hispanas, preguntando si tienen, y ninguna tenía. Y estuve una semana buscando esa Biblia y lo encontré en Colombia. No voy a decir cuánto me costó para que no se me persignen. Pero el Señor me permitió ese deleite. Me lo permitió. Entonces, Dios concede deleites si Él quiere. Si Él quiere. Porque recuerden que Dios no es un genio de la lámpara para que te conceda tus deleites siempre que tú quieras. Porque para empezar, si queremos que Dios nos conceda deleites, recuerda el Salmo que dice, deleítate a sí mismo ¿en quién? En Dios o en Jehová. ¿Y Él qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. Pero fíjese que hay una cláusula previo a la petición. Tienes que deleitarte en Dios. Si no te estás deleitando en Dios y solamente estás pidiendo porque alguna hermana preciosa te dijo, pide lo que tú quieras y Dios te lo va a dar. Sí, mi hermana, pero toma en cuenta la cláusula anterior que dice, tienes que deleitarte en Dios. En pocas palabras, ¿yo para qué lo pedí? Para mi estudio personal. No lo pedí porque, me encanta de ahí tenerlos allá arrumbadas y que se queden en polvo. No, me gusta porque de esa manera tengo más información disponible para estudiar. Y cualquier hermano que esté estudiando y diga, hermano, quiero consultar algo, ¿lo puedo consultar? Véngase, hermano. Cuando quiera me marca, me dice, hermano, ocupo consultar algo arqueológico. Véngase, hasta en mi librería, tome el libro que quiere, chéquelo, pero no sale de allá. No, porque luego le sale otro dueño. Muy bien. Entonces, volviendo, no es lo mismo la insistencia que la perseverancia. ¿Podemos insistir algunas cosas? Sí, que sean para la gloria de Dios. Pero es más importante la perseverancia. Perseverar en la oración. Porque el Señor eso quiere, que nos comuniquemos siempre con Él. ¿Que acaso usted no persevera llamando siempre a su papá? Bueno, no sé si ustedes llaman a su papá. O bueno, los que aún les vive el papá. Digo, no sé. O cuando llaman, por ejemplo, a la mamá. O cuando llaman, por ejemplo, a un amigo. O cuando llaman, por ejemplo, a un hermano. A eso me refiero, perseverar en la oración.
Otra cosa, no usemos una acumulación de frases vacías en nuestra oración. ¿Por qué? Porque eso era una creencia que tenían los griegos. Los griegos en el tiempo de Pablo, ellos creían y pensaban que por andar repitiendo una y otra vez ciertas frases elocuentes, los dioses iban a escuchar con mucha atención, iban a decir, lo que tú quieras, mi muchacho. No, con Dios sencillo, hermano. La oración con Dios es sencilla. No necesitas dar toda una liturgia. No tienes que repetir todo el Salmo 119 para que el Señor te responda la oración. Una vez conocí a un hermano que casi repetía el Salmo 119 de oración. Y dijimos, no, el hermano, aquí no vamos a quedar al menos una hora. No cometa ese error, hermano. Sencillo. Así como usted se acerca a papá o a mamá y le dice, papá, mamá, ¿puedo ir a tomar café en Starbucks? Bueno, para los que son finos. Yo en el Oxxo, andate. Su papá le va a decir, claro, mi muchacho, claro, mija. O sea, ve, con gusto. Y fue sencillo la petición. No tuvieses que decir, oh Padre amado, cabeza del hogar, el que es cabeza de mi madre, fulana de tal, ¿le gustaría otorgarme este privilegio de darme un café de la famosa tienda de la sirena llamada Starbucks? Hermanos, perdón que lo diga, pero es la realidad. Tiene que ser sencillo. Las oraciones son sencillas. Tenemos un Padre amoroso y grandioso que no requiere que usted repita frases vacías y huecas y repetitivas. Sencillo. Señor, necesito esto. Usted sabe que no tengo. Yo confío en usted. Y ya. Eso es todo. Ayer que estaba con los jóvenes, estábamos practicando la oración. Les dije, muchachos, sencillo. Y gracias a Dios me entendieron. Y los jóvenes oraron con sencillez. Y estoy seguro que Dios habrá escuchado. Porque fue con sencillez. No necesitas dar toda una liturgia para que Dios te escuche. Ya te escucha porque ya estás unido a Cristo. Claro, siempre y cuando hayas creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Si no has creído en Él, reconsidéralo, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Así que nuestra oración debe ser sencilla, pero con reverencia. Tampoco hay que ser irreverentes. Hay que ser sencillos, pero con reverencia. ¿Por qué? Porque nos estamos presentando ante el majestuoso Dios. Pablo nos insta a orar sin cesar. Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 12, versículo 12. Por favor, acompáñenme. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Dice la palabra del Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Precioso. Otra cita bíblica, Efesios capítulo 6, versículo 8. Efesios 6, 8. Acompáñenme. Efesios 6, 8. Dice la palabra del Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere es... ¿Sí estoy leyendo bien? Ok. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere es recibir del Señor, sea ciego o sea libre. No, creo que me equivoqué de cita bíblica. Bueno. 1 Tesalonicenses 5:17, cuando dice orad sin cesar, ahí perdón por Efesios me equivoqué, orad sin cesar, Efesios 5:17, eso muchos se lo saben. Colosenses 4:2, vamos a Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. La palabra del Señor dice así, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Los apóstoles, hermanos, nos dieron ejemplo de perseverar en la oración. Incluso la primera iglesia de Jerusalén en el primer siglo, ellos perseveraban en la oración. ¿Yo cómo lo sé? Hechos 2:42. Acompáñenme. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Repito la cita. Hechos capítulo 2, versículo 42. La palabra del Señor dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese, 4 cosas. Perseveraban.
en la sana doctrina, en la comunión unos con otros, o sea, estaban asistiendo a la iglesia, en el partimiento de pan, o sea, en la cena del Señor y en las oraciones. Hay que perseverar, hay que continuar haciendo, no dejemos de hacer, no dejemos de reunirnos, como decían Hebreos, no dejar de congregarnos, no dejemos de disfrutar de nuestra comunión como familia y hermanos que somos. Continuemos orando entre nosotros y unos por los otros. Debemos orar ahora con intensidad. ¿Qué es eso de orar con intensidad? Hermano, ore con ese ardor, con ese fervor. Perdón que lo diga. Repito, no es el caso aquí, no voy a mencionar aquí. Pero hay veces, hay hermanos que pareciera como que le están haciendo un favor a Dios. No, tú necesitas de Dios y yo necesito de Dios. ¿A qué voy con esto? Cuando ores no digas, Señor, pues estamos aquí, pues que todo salga bien, amén. ¿Es en serio? O sea, perdón que lo diga, ¿es en serio? Yo entiendo, y lo acabo de mencionar, la oración tiene que ser sencilla, sí, pero con reverencia. Ahí no se vio ninguna reverencia, no se vio ningún respeto. Pareciera como que le están haciendo un favor a Dios para estar clamando a Él. Oye, Dios no son como los dioses de la antigua Grecia, no son como los dioses de la antigua Roma, no son como los dioses del panteón cananeo, porque de acuerdo al pensamiento de los paganos en el Medio Oriente, ellos pensaban que si tú no clamabas a los dioses, o no le ofrendabas a los dioses, o no les dabas algo a los dioses comenzaban a desaparecer. Y peor tantito, si la nación que eran los súbditos de aquel dios pagano desaparecía, esa nación se moría también la deidad pagana. Pero Dios no es un Dios geográfico, no es un Dios de tiempo de atrás. Él es el eterno Señor, Alfa y Omega, principio y fin. Él no está únicamente aislado a una región, porque eso pensaban los filisteos. Ha de ser el Dios de las montañas. Y no, Dios dijo, yo soy mucho más que el Dios de las montañas. También pensaban, solamente es Dios de los judíos. Y Dios demostró en muchas partes de la historia, en Esdras, en Nehemías, en Esther, aún en Job, que Dios no está aislado a un solo pueblo, a un solo lugar, que Dios es rey sobre todas las criaturas. Repito, ¿es en serio? Vaya con Él diciendo, Señor, le pedimos, le rogamos, que nos ayude, que en este momento usted se deleite en nosotros, que vea nuestros corazones, que si estamos mal nos reprenda para que nos arrepintamos, y si estamos bien, que nos ayude a continuar viviendo en santidad como usted quiere y demanda que hagamos. Un claro ejemplo, hay varios ejemplos de personas que oraban con esa intensidad. Lo podemos ver en los salmos, 150 salmos. Quizás no todos tengan esa intensidad, pero son oraciones. Y quizás me diga, ay hermano, ¿a poco vamos a pedir para que Dios destruya y destaje a los enemigos? No, tranquilo, eso eran otros tiempos. Porque sí es cierto, hay salmos que dicen, Señor, destrúyelos, acábalos, ábreles el vientre, saca a sus hijos y azótalo a las peñas. Sí hay, se llaman imprecatorios, por si no lo sabía. Pero no se trata de eso. Pero vea esa misma intensidad con que los oradores clamaban a Dios. Incluso Daniel, en 9:19 decía, Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más.
Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, dijo Daniel. También Amós, cuando Dios le mostró a Amós el castigo que iba a derramar sobre su pueblo, Amós dijo: Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? La oración, mis hermanos, no debe ser fingida. Hágalo con ese ardor hacia el Señor. No podemos engañar a Dios. Recuerda, no podemos engañar. Una ocasión alguien dijo: es que no tengo ganas de orar. No es cuestión de ganas, es cuestión de obediencia. No es cuestión de que si sientes que tienes que, hazlo. Al hacerlo, en ese momento se va a despertar ese fervor que tienes por Dios. Recuerda quién eras, recuerda quién eres hoy y recuerda hacia dónde vas. Éramos lejos, extraños ante el Señor. Hoy somos sus hijos por pura gracia y vamos a la gloria con Él. Yo así lo veo y así me lo repito vez tras vez. Otro punto: debemos orar siempre esperando en Dios. Volviendo al punto de la intensidad, hermanos, perdón, se me sale la garganta. Cuando oren, en serio, oren con ese fervor. Ok, oren con ese fervor. Si hay hermanos que están pasando por una necesidad o dolor, oren por su hermano que tiene dolor. En serio, oren por esa persona. Quizás no todos nos caigamos bien humanamente hablando aquí en esta pequeña casa, pero somos familia, somos pueblo, somos de Dios. Recuerden que dijo Pablo: cuando a un miembro le duele algo, todo el cuerpo también le duele. Dijo Pablo también: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Si yo pudiese tomar todo su dolor, todo su odio, toda la raíz de amargura que usted tiene en su corazón y ponérmelo a mi cuenta, lo haría. Ok, sigamos. Debemos orar siempre esperando en Dios. David dijo: yo, Señor, espero en ti. Señor y Dios mío, tú serás quien me responda. Eso dijo en Salmos 38:15. El salmista dijo en otro tiempo: espero al Señor, lo espero con todo el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas de la mañana. Como esperan los centinelas también la mañana, dijo también en el Salmo 130. ¿A qué voy con esto? Cuando oremos, ¿a quién estamos orando? A Dios. Si le estamos orando a Dios, espere únicamente en Dios. Él es quien tiene la respuesta. Él es la fuente de toda benevolencia. Solamente en Él. No espere en el pastor. No espere en mí, que yo soy el menos indicado para que usted espere en mí. No se apoye en mí. Es más, de una vez se lo digo, no confíe en mí. En serio, no confíe en mí. Yo soy traicionero, no confíe en mí. Confíe en Dios. Él no traiciona. No confíe en mí esperando que yo le voy a dar. No, confíe en Dios que Él le va a dar. No confíe en mí, no confíe en los hombres, confíe en el Señor. En Él esperamos, a Él clamamos. Una experiencia difícil en nuestras vidas puede ayudarnos a apreciar el beneficio de esperar una respuesta de Dios. Estoy completamente seguro que usted alguna vez en su vida
ha tenido una situación difícil. Y cuando ocurre esa situación difícil, es en ese momento donde uno se acuerda de Dios y uno espera en Dios. Pero no procuremos, no tengamos ese mal hábito de que únicamente sea en esos momentos difíciles. Aún en los momentos de paz y de gran gozo, continúe esperando en Dios. No deje de quitar su mirada. No deje de verle a Él. No vea los problemas, vea la solución. No vea a los gigantes, vea a su paladín. No vea a sus enemigos, vea a su gran amigo. Tocante las respuestas que Dios da en las oraciones, Dios siempre responde sí o no, no hay más. Hay veces, hay hermanas que dicen, no, también espera, no, porque es que a fin de cuentas si es un sí, no necesariamente tiene que ser un sí ahorita, como en el caso de Abraham. Abraham le dijeron que sí iba a tener un hijo, pero ¿cuánto esperó? Por lo menos 15 años. Pero Dios dijo sí. Y cuando es un no, es un rotundo no. No esperes pensando que Dios va a cambiar de decisión. No. O quizás puede ser que Dios se diga no por ahora. ¿Y por qué? Porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Él lo sabe mejor que nadie. Solamente hay dos respuestas, o es sí o es no. Y en ambas respuestas siempre hay una espera. Porque Dios no es como el hombre para que lo entendamos al mismo nivel que el hombre. Él es Dios. Él está fuera de toda comprensión, de toda dimensión. Él no es hombre como nosotros. Recuérdenlo. No quiera bajar a Dios al nivel del hombre, ni tampoco subir al hombre al nivel de Dios. Él es Dios, nosotros somos seres humanos. Hay cosas que no podemos entender, pero Él lo dice y yo le creo y me sujeto y lo obedezco. Cuando Salomón pidió por sabiduría, Dios le respondió con sí. Cuando Ana pidió por un hijo, Dios le dijo sí. Sin embargo, tuvo que esperar el tiempo que Dios tenía señalado para él. Y lo podemos ver. Cuando algunos profetas o justos creyentes oraban para que Dios no destruyese a su pueblo por sus pecados, ahí hubo una respuesta de no. ¿Por qué? Se van a preguntar. Porque ya había rebasado el colmo de Dios. No recuerdo quién fue el profeta, no recuerdo si fue Amós o fue Habacuc, no recuerdo. No, fue Jeremías, se me acuerdo. Fue Jeremías y dijo, ya no me estés pidiendo por este pueblo. Ya no me pidas más por él. Ya dije lo que voy a hacer y lo voy a hacer. Estos no entienden. Y fue un rotundo no. Pero fíjese que aún en ese no hubo una espera. Pasaron al menos unos meses, quizás pocos años, para que Babilonia conquistara y destruyese al reino del sur, que era Judá. Wow. Otro punto, debemos orar en privado. Daniel es un claro ejemplo de orar en privado. Me encanta Daniel. Daniel es un hombre distinguido por ser un joven, y era joven sabio, un joven dedicado a la oración y un joven que era fiel a su Señor. Yo no sé si nuestros jóvenes en nuestra iglesia tendrían tales aptitudes que tiene Daniel. No lo sé. Ruego a Dios que sí. A decir verdad, no estamos muy lejos. A decir verdad, lo podemos ver en Apocalipsis. Espero que así sea. Daniel subía a su dormitorio y se arrodillaba y se ponía a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día, de acuerdo a Daniel capítulo 6, versículo 10. Jesús con frecuencia, nuestro gran maestro, él oraba en lugares apartados.
Lo podemos ver en Lucas 5:16. Llegó un punto que Jesús ya quería estarse aislado de toda la gente, diciendo, a ver, ya. Como diría Josafat, ya mis baterías sociales se me acabaron. Y el Señor Jesucristo ocupaba espacio para estar con su Padre amado. Hermanos, somos seres humanos, también tenemos cierta batería social. Llega un punto que socialmente hablando ya no queremos estar con las personas y decirle, hermano, hermana, gracias a Dios que me visitó, pero necesito mi tiempo. De hecho, el pastor Jerry lo ha aplicado en ocasiones. Hermanos, los amo, pero a sus casas, dice él. Y está bien, porque él necesita también su tiempo con el Señor. Todos necesitamos nuestro tiempo a solas con Dios. Todos. Nunca deje de hacer eso. Nunca deje de tener un encuentro a solas con el Señor. Yo conocí una ocasión una hermana, no olvidé su nombre. La hermana era algo raro. Era una, ¿cómo decirlo? Un hábito raro de ella. Vamos a decirlo así. Supongamos que este es una libreta de agenda. Supongamos que es una agenda. Y la hermana tenía marcado toda la agenda a tal hora, a tal lugar, para reunirse con Dios. Algo raro, pero muy bonito. ¿A qué voy con eso? Hágase cuenta. Si yo agarraba la agenda de la hermana nada más por curiosidad, por leerlo, decía, ¿a qué fecha estamos? 21 de junio. 21 de junio, 10 de la noche, mi encuentro con Dios. Así lo tenía. Era algo raro, pero muy bonito. ¿Lo cumplía? No sé, o sea, ya depende de ella. Pero que lo tenía marcado en su agenda, así lo tenía ella. De la misma manera, igual que nosotros, tengamos nuestro tiempo con el Señor. Yo lo tengo en las madrugadas, porque es en la madrugada donde, 1, nadie me molesta. 2, todos están dormidos y nadie me molesta. Y 3, no hay ruido de Z-gas, ni del agua, ni del chatarrero, y no me molesta. Solamente en ese horario de madrugada yo puedo sentarme con el Señor y hablar con Él. Solamente así. O sea, si me ven con cara de mapache, aparte de que tengo problemas para dormir, pues uso mis problemas para dormir, no mis problemas, para dormir, para dedicar mi tiempo a solas con el Señor. Ok, sigo avanzando. El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. De hecho, hay una película dedicada únicamente a la oración, se llama Cuarto de Guerra. Si no la has visto, véala, está interesante. Esta afirmación está en el contexto de evitar a la gente hipócrita, que en este caso eran los fariseos, que ellos oraban delante de la gente solamente para alardear, nada más. Luego vamos a hablar acerca de la oración pública, tranquilos, no se me espanten. Entonces, hay sabiduría en la instrucción de nuestro Señor Jesucristo de orar en secreto. No solo para evitar la hipocresía, sino también para que no nos distraigamos con otros hermanos. Hermanos, yo no sé si tengo TDA, no lo sé. Dice Josafat que sí, porque a veces Josafat me está hablando y de pronto me volteo y me dice, tu TDA en todo tu esplendor, me dice Josafat. Yo no lo sé, pero yo me distraigo rápido. El punto es, cuando estamos orando, hay veces, en serio, cuando estamos en medios de oración y estamos orando, me distraigo mucho con algún hermano o hermana que está hablando fuerte. Y a veces tiendo a arrastrar lo que está diciendo y pierdo la concentración de lo que estoy hablando. Me pasa. Por eso muchas veces prefiero que si vamos a dirigir oración, que otros oren en público y yo pues me quedo chitón sentado, porque yo me distraigo. Ese soy yo, repito, ese soy yo. Si hay otros que lo pueden hacer y no distraerse, qué bueno, gloria a Dios, de verdad. Les admiro su concentración de ustedes. Yo no, me cuesta. Pero bueno, cuando estemos verdaderamente a solas con Dios, en lo privado, en un cuarto, ahí, mis hermanos, usted puede derramar su corazón ante el Señor. Ahí lo puede hacer. Estoy completamente seguro.
sin temor a equivocarme, que por lo menos el 90% de aquí, cuando ha orado en secreto a Dios, ha derramado su corazón a tal punto que hasta ha llorado como un niño. Estoy seguro. Ahora, el otro punto debemos orar con otros creyentes. Los creyentes se fortalecen cuando oramos con otros. Eso es verdad. Porque muchas veces entiendo que hay hermanos que quizás sean penosos, introvertidos, o no tengan la facilidad de palabra en cómo orar. Y lamentablemente eso puede ser al mismo tiempo beneficioso, pero también puede ser perjudicial. ¿En qué sentido? Puede ser beneficioso porque está escuchando y está aprendiendo cómo orar, pero al mismo tiempo puede ser perjudicial porque hay hermanos que me citan todo el Salmo 119 en la oración y la persona puede estar pensando, así es como se ora entonces. Y la persona va a decir, bueno, pues voy a aprenderme el Salmo 119 para cuando me toque orar en público yo también lo recite. No, no. O sea, hay cosas que sí podemos aprender de ciertos hermanos. Hay otras que dices, ok, el hermano así lo hace, lo respeto, yo no lo voy a hacer así. Y ya, para no estar metiendo en polémicas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo inicia el hermano César su oración. Él dice, híjole, son... Hermana, Isla, ¿cómo su esposo empieza a orar? ¿Me ayuda? ¿No se acuerda? ¿Te acuerdas, pastor? Híjole, se me olvidó. Se me fue el rollo. Perdón. Algo de Padre nuestro que estás en el cielo en todo lugar. Algo así dice César. Me gusta cómo lo dice. Él está reconociendo en ese momento la omnipresencia de Dios. Precioso. Y hay otros hermanos que dicen, creador del universo, como el hermano Gustavo, porque el hermano es físico y él reconoce la grandeza de Dios y que Él es el creador de todo este cosmos. Y otras personas más, porque cada uno tiene su forma de dirigirse a Dios. Pero el hecho de que uno lo haga públicamente, ojo, no significa que tengamos que imitar lo que el otro hace. Cada uno personalmente se dirige a Dios de una manera. Por alguna razón tenemos los nombres de Dios que están en la Biblia, porque esos nombres son eventos en donde Dios manifiesta algo de Él en ese momento que los escritores están registrando diciendo, yo lo conozco así. Por ejemplo, a Abraham se le acercó a Dios como El Shaddai. Y luego más adelante Dios dijo, Jehová Jireh, porque Él proveyó el sacrificio para que no muriese Isaac, porque así lo conoció Abraham. Y cada uno puede conocer a Dios de una forma diferente y dirigirse a Él en oración de una forma diferente. A eso me refiero. Pero les repito, no digamos una liturgia larga de Salmo 119, por favor, mis hermanos. Y si lo va a hacer, recuerde que hay tiempo que estamos aquí, hay tiempo medido y tome consideración de los otros hermanos. Muy bien, sigo. La Biblia nos muestra el ejemplo de creyentes que oraban juntos, como la iglesia de Jerusalén, que lo vimos en Hechos capítulo 2, que decían que perseveraban juntos en la oración. ¿De qué manera oraban? No lo sé. El judío tenía una forma interesante en cuanto a sus liturgias, en cuanto a oratorias y en cuanto a los cultos. Pero no, tampoco vamos a imitarlos porque no somos judíos. Digo, sé que parezco libanés, parezco árabe, pero no soy judío. También hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento cuando Salomón, que en Primero de Reyes 8:22 estaba dedicando el templo y toda la congregación, todo el pueblo estaba reunido. Ya, precioso. O sea, ¿se puede hacer oraciones en público? Sí se puede. Pero recuerde, tengamos cuidado en no caer en esa misma hipocresía como lo hacían los fariseos, que ellos lo hacían por alardear. No hagamos eso. Hagámoslos con sencillez, con humildad, con intensidad, pero sobre todo para edificar la iglesia. Les repito, somos una familia y lo voy a seguir repitiendo. Somos una familia. ¿Hay diferencias? Sí, pero no deja de ser familia. Así como usted en casa hay diferencias, pero no dejan de ser familia. Un hijo no deja de ser hijo. Un padre no deja de ser padre. Una madre no deja de ser madre. Y ustedes, mis hermanos, no dejan de ser mis hermanos.
Porque todos estamos unidos a ese olivo precioso llamado Jesucristo. Muy bien, hermanos, hasta aquí lo voy a dejar por tiempo.